Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, Lee. ¿Y usted? Pues podría estar en mi casa. Ok, vamos a iniciar el día de hoy revisando los temas para dar la estructura al informe integrado. Pensaba también hacerlo de manera virtual para que quede la grabación, poder subírselas y que eventualmente ustedes, si tienen alguna duda, vayan al video y puedan resolver cualquier situación. Entonces, vamos a iniciar. Voy a empezar por partes. Voy a empezar hablando en primer lugar de las pruebas, recordando qué era lo que nosotros vamos a necesitar trabajar en cada uno de ellos. Empezamos por el protocolo de TAT, que es generalmente el que más dificultades puede causar. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Okay. Y vamos a estar entonces en el protocolo. Entonces, en el caso del protocolo de TAT, se van llenando estos datos. Lo que me urge que ustedes tengan lo más rápido posible es la transcripción de la historia. La transcripción de la historia, recuerden que va a ser literalmente literal lo que el individuo les dijo durante toda la historia. Posteriormente, el tema principal, perdón, hace referencia a los aspectos relacionados con la historia, con el tema, ¿verdad? Como lo que nosotros hablábamos, relaciones sociales, relaciones familiares, frustraciones, etcétera, etcétera. Y todo este vaciado que ustedes recuerdan que ya lo hemos hecho, ¿verdad? Ya lo hemos discutido. Entonces, una vez que ustedes empiecen a trabajar con cada uno de estos aspectos, van a tener 10 protocolos de este. ¿Sí? Porque son 10 historias, van a tener 10 protocolos. Entonces, ¿qué vamos a hacer al final en cada uno de ellos? Voy a dejar de compartir. ¿Qué es lo que nosotros queremos buscar? Con los 10 protocolos, ustedes van entonces a buscar todos aquellos elementos que son similares. ¿Ok? Por ejemplo, voy a tener 10 temas principales. Entonces voy a buscar en qué coincide cada uno de ellos. Voy a tener 10 héroes, 10 necesidades del héroe, 10, etcétera, etcétera, y cada uno de los elementos que debemos tocar. Entonces, ¿qué voy a buscar por ahí? Voy a buscar elementos comunes, elementos específicamente que hacen alusión a estos aspectos relacionados con cada lámina. ¿Ok? Posteriormente, un segundito. Posteriormente, voy a avanzar ahora a la siguiente prueba, que sería Macover. Okay. En Macover ustedes tienen también este documento. Es este que ustedes observan por acá. Para cada uno de los formatos de registro, recuerden que deben de colocar las filas que sean necesarias. Y el indicador va a ser, por ejemplo, la parte del cuerpo. Cabeza grande, cabeza pequeña y su significado. Entonces vamos a ir buscando ítem por ítem cada uno de ellos. Esto es para la figura 1 y esto es para la figura número 2. Recuerden de ir agregando pues todas las filas que sean necesarias para evocar cada uno de los indicadores. Estoy volviendo a tocar este tema porque algunos me abordaron el día martes preguntándome sobre esto. No tengo ningún problema de hacérselos saber, pero nada más tocándolo para que ustedes puedan
podamos quedar claros en este sentido. En el caso de vender, ¿ok? Análisis proyectivo. Recuerden que vamos a utilizar este documento donde tiene lámina por lámina y cada una de ellas tiene una explicación distinta, ¿verdad? Como por ejemplo, vámonos a la figura A. Si es angulado, si, aparte del protocolo del LAX. El protocolo del LAX ya lo tocamos y esto no lo voy a tocar de nuevo. Pero recuerden que aquí lo que nosotros queremos es la parte cualitativa. Y vamos a hacer un vaciado entonces muy parecido al que desarrollamos anteriormente. Y finalmente, para TAT, perdón, desde colores, necesitamos utilizar el software. Quiero hacer una pregunta. ¿Quedó bien claro cómo van a utilizar este software? Porque hay algunas personas que, bueno, digo, me abordaron el martes y todavía no estaban con completa claridad qué vamos a hacer. ¿Alguien tiene dudas sobre esto? Lick, bueno, no son dudas, solo que no sé si podría dar algún ejemplo usted. Miremos el caso suyo, el ejemplo. Para dar el Ok. ejemplo. Usted me va a ir diciendo los colores. Acuérdese de que aquí no es tanto el código, porque el código de la lámina es distinto al código del Excel. Ok. Bueno, el primer color que me dijo, la primera vez, la primera parte, por decirlo así, fue el morado. Vamos a hacer el primero. Ok. Morado, que es 6. Después, Rojo, rojo, que es 4. 4. Después, amarillo, 5, azul, 2. 2, Negro, 8. 8, Verde, 3. 3 Café, 7. y 1. Y gris, 1. Ajá. Muy bien. Una vez que ya hago el vaciado de ese primer dato, me voy a donde dice funciones, en la pestaña funciones, Okay. y en la línea, en la fila 10, vamos a encontrar las combinaciones automáticas. Entonces, si ustedes observan las combinaciones que me dio, recuerden que vamos a tener siempre el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 1, 8. ¿Ok? No se tienen que preocupar por esas combinaciones porque ya lo hace automáticamente el software. Entonces, nada más en la 11, nosotros vamos a copiar estos valores, como por ejemplo 6, 4, ¿sí? Y ahí yo puedo verificar en la fila 14 que dice violeta, rojo. Siguiente, 52. 52. Y se van viendo que abajo se va moldeando amarillo, azul, 83, 71 y 61. Entonces, todas las combinaciones que nosotros tenemos son las combinaciones que les comentaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 8. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos estos datos, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar estos valores. Y en el caso de que en la mayoría de ustedes creo que sus pacientes copiaron, perdón, no está exactamente igual el resultado, ¿cierto? En los dos ítems, en los dos intentos. No, Lick. No, Entonces, vamos a tomar los dos intentos. Entonces, vamos a tener
dos datos, porque con un número que cambie, cambia la interpretación. ¿Estamos? Ok. ¿Dudas ahorita? Pero en este caso, Lick, si las dos interpretaciones hay que hacerlas entonces. Ujú. O sea, una vez que tenemos la información del primer dato, copiamos para volver a ingresar los datos de nuevo. Exactamente. ¿Dudas ahí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, quiero preguntarles a todos si alguna vez han trabajado con CASIC. ¿Qué cosa? Los Sí. que llevaron ya medición Con usted conmigo. trabajamos el Sí, periodo con anterior. usted. ¿Quién nunca ha trabajado con CASIC? Yo, Lick. Yo igual tampoco le dije. Ok. Regálenme un segundo, por favor. Está haciendo un súper calor aquí en Cuico. Ey, y saben que sin querer queriendo, hoy que no tuvimos clase, por suerte, porque hay un súper tráfico por el concierto de Arjona. Yo no sabía. Así que sin querer queriendo salió. Ok. Entonces, vean. Licenciado, ¿Sí? sí, disculpe, es que quería preguntar antes y se me había trabado esta cosa. En caso de que el segundo intento hayan salido las puntuaciones iguales, o sea, que haya dicho tal y como mencionó los colores en la vez anterior. No, entonces solo nos quedamos con uno. No es problema. Ok, sí, porque los tengo los mismos en ambos intentos. No hay ningún problema. Como le digo, Gracias. la única situación es si tenemos dos resultados distintos, porque entonces hay dos interpretaciones distintas. Ok. Entonces vean. Para los que no han trabajado todavía con CASIC, les voy a dejar ahorita un video para que ustedes lo vayan a ver por su cuenta. Pero en pocas palabras, se los explico rápidamente. El CASIC es un modelo de organización de información. Porque les hago la pregunta. ¿Ustedes se sienten como aturdidos con tanta información? La verdad. Sí, Lick. Un Sí, poco. hombre, Lick. Es un montón de información. Pero el CASIC lo que hace es que va a empezar a organizar toda la información en 5 áreas importantes, que es conductual, afectivo, somático, interpersonal y cognitivo. Entonces la tarea va a consistir, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de un vaciado de clases anteriores. Denme un chancecito. Espérenme un segundito.
Ok. Entonces, les quiero mostrar. Entonces, si ustedes observan, este es un informe de integrado final. Y si ustedes pueden observar, aquí tenemos todos los anexos. Me voy a ir directo a los anexos. ¿Ok? Entonces, en los anexos vamos a ver el protocolo de Bender con su hoja respectiva de LAX. Al mismo tiempo tenemos el formato de registro del test de Bender, que la lámina, ¿sí? La lámina A muestra estas características y tiene, perdón, este significado. Lámina 1 tiene estas características con este significado. Para cada uno de ellos. Cuando en una figura no encuentran estos aspectos, no hay ningún problema. Se deja en blanco. Y entonces vamos a empezar a organizar con base a estos 5 elementos. Elementos conductuales, afectivos, somáticos, interpersonales y cognitivos. Entonces, toda la información que ustedes ven por ahí, ¿sí? Toda van entonces a hacer el vaciado. Como por ejemplo, vamos a ir por acá, la falta de integración con el mundo. Entonces, la falta de integración con el mundo tal vez un poco más, o la falta de, sí, la falta de integración en su mundo. No es tan fácil de poder encasillarlo, pero principalmente puede ser afectivo o puede ser cognitivo. La falta de confianza en su mundo podría ser afectivo. Y luego vamos viendo en cada uno de ellos. Ansiedad, que tiene que ser con elementos cognitivos y conductuales. Introversión, que tiene con elementos conductuales. Impotencia, que tiene con elementos más de índole cognitivo. Entonces vamos ítem por ítem y lo vamos a organizar en cada casilla. ¿Ok? Para los que no han trabajado con CASIC, les recomiendo que antes de trabajar en esto, vean ese video. Solo dura como 10 minutos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un CASIC del Bender. Luego vamos a hacer lo mismo con DFH. ¿Sí? En el caso de DFH, tenemos los 2 elementos, cada una de las figuras. Figura 1, figura 2, los vaciados y luego el CASIC integrado. Si ustedes observan que hay algunos valores o algunos datos que están sombreados en amarillo, eso es porque ocurren 2 o más veces. Eso quiere decir que está frecuente 2 o más veces. Siguiente, la elección de los colores, el formato de registro, como pueden observar por acá. La pregunta que me decían, ¿qué pasa si solo tiene una sola elección? Hay un orden único. Entonces no hay dos elecciones. Y luego hacemos el CASIC de colores. ¿Ok? Y luego vamos a ver las láminas del protocolo. Lámina 1. Vamos a avanzar. Y tenemos finalmente el CASIC de TAT. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, lo que entiendo es que igual se va a hacer un CASIC por cada prueba. Exactamente. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Sí, voy a ver el video. Luis. ¿Ah? Voy a ver el video. Le digo. Lick, ¿y nos va a facilitar usted este ejemplo o no? Miren, no podría facilitárselos tan fácil, tan rápido porque tengo que eliminar nombres y demás. Pero sí se los puedo llegar a hacer ya. Ah, bueno. Y Bien, por gracias. ¿Estamos bien?
Sí, Lick, ahí se las de ir colocando cada aspecto en lo conductual, en lo afectivo, en lo... Estamos. Igual, vamos a ver el video. Estamos, Lesbia, Hazel. Lick, entonces en el TAT usted subió 2 tipos de formatos, o sea que este no lo vamos a ocupar. Pero voy a hacerle un pin más arriba. Perdón, un poquito más separado. Es que ese es el mismo. Ujú. Ah, bueno, no, yo pregunto nada Es más. exactamente el mismo. Lo único que yo hice ahí, el que yo les envié, es que es un poquito más digerible, tal vez, en este sentido, o más fácil de navegar en. Pero es el mismo. Está bien, gracias. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Ok. Entonces, una vez que ya tenemos, porque este informe se trabaja de atrás hacia adelante. ¿A qué me refiero con que se trabaja de atrás para adelante? Que necesito todos los insumos antes de empezar a trabajar en todo lo demás. Necesito tener todos estos anexos para poder trabajar en el informe. Una vez que yo ya tengo todos estos anexos, voy a irme para la siguiente parte, que es enseñarles punto a punto. ¿Están viendo? Sí, Lick. Ujú. Ok, ahora. Algo importante. Cuando nosotros veamos el informe como tal, vean, ustedes ya están llevando la última o penúltima clase que van a hacer informes. Ya están por lo menos en medición 3 o medición 4 y en psicodiagnóstico 2. Esperaría de que ya en este momento tengamos el proceso bien integrado en temas de forma, de fondo y otras cosas. Pregunta Alba si se utilizan los 2 dibujos. Claro, incluso, ¿quién se me acercó? Franklin, me parece, el martes se me acercó. Y Franklin tiene 3 dibujos. Eso lo vamos a discutir en clase, de cómo se puede interpretar eso. Pero sí, obviamente se van a utilizar los 2. Entonces, vean. Empecemos por la También parte. tengo 3. Vean. ¿Alguien más tiene 3? ¿A qué me refiero con 3? Miren. Les voy a contar un poquito de la aplicación. En el caso de su compañero, me comentaba de que aplicó la prueba, pero cuando le pregunta si es un hombre o una mujer, porque era un dibujo muy andrógino, o sea, no tenía rasgos ni masculinos ni femeninos, la persona responde que no es ni hombre ni mujer. Entonces, pero Franklin actúa bien en ese momento y pide mayor explicación, porque dentro del protocolo no podríamos decir de que no es ni hombre ni mujer, tiene que ser hombre o mujer. Entonces al final ella decide, ¿sabe qué? Voy a hacer otro dibujo. Entonces se lo permitió. Y creo que el primer dibujo fue una mujer. Entonces le digo a Franklin que eso se interpreta, el primer intento se interpreta como una mujer, ¿sí? Esa es la figura importante. Y el segundo dibujo que hace, o sea, siempre de la misma mujer, es un intento compensatorio del dibujo. El tercer dibujo, que es el del hombre, ese se interpreta normal.
pero el primero se interpreta como el dibujo real, el dibujo que debería interpretarse, y el segundo se considera como un elemento compensatorio. ¿Ok? Entonces no se interpreta. Se interpretan los dos. Los dos, Ah. pero solo como uno. Ah, ok. Se unen. Ujú. ¿Estamos? Ok. Entonces, vean, en el caso de los datos generales. Miren. Quiero que los datos generales tengan mucho cuidado. Porque el informe de ustedes va a un compañero de ustedes. Porque vamos a hacer la coevaluación. Ya voy a explicar en qué consiste esta tarea también. En la coevaluación, entonces, usted va a tener un ¿cómo se llama? Un código. No va a tener su nombre como tal, ni tampoco el nombre de su paciente. Pero necesito que presten mucha atención, porque si usted comete un error de este tipo, lo que voy a hacer es que no voy a enviar su informe para coevaluación y usted va a perder sus puntos. Entonces, quiero que presten mucha atención. El código yo se lo voy a asignar. ¿Ok? El código suyo. El código de su paciente usted se lo puede asignar. Puede ser alfanumérico, no hay problema. Con tal que no usen 0801, porque vamos a tener un montón de 0801. Entonces, eviten utilizar como ese tipo de datos. Entonces, utilicen un código específico para poder colocarle. Y cada vez que se refieran a su paciente, utilizan el código. Como por ejemplo, datos generales, PX 2022-157. Ese es el código que va a utilizar mi paciente, por ponerle un ejemplo. Entonces, cada vez que yo escriba del paciente, como por ejemplo, en conducta observada, yo digo, PX 2022-157 se presentó a la hora convenida, en tiempo y forma, ¿sí? Convenida, tiempo y forma. Aparentaba cansancio por la jornada laboral y pero cada vez que yo hablo de él o de ella, me refiero al código, no al nombre. No le voy a poner Orlando se presentó a la hora convenida en tiempo y forma. Entonces de nada sirve que usted haya puesto ese código arriba. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí se entiende. Lick, entonces tampoco donde eso. dice nombre, tampoco iría el nombre. O ahí sí. No, o sea, aquí en el caso del, perdón, yo me equivoqué ahí. Ah, ok. Va aquí abajo. Eso va a ser desde un inicio cuando le mandemos el informe. Desde siempre. Su compañero no tiene por qué saber el nombre de su paciente. ¿Estamos? ¿Se entiende? Licenciado, pregunta. Adelante, Rolando. Licenciado, ¿pero usted nos va a asignar los códigos o cómo haremos con estos códigos? Yo le voy a asignar el código a usted. Esta parte de evaluador, donde dice evaluador, yo se la voy a asignar. Listo. El nombre, ese código alfanumérico, sí lo tiene usted. ¿Ok? Sí. Sí. ¿Se entiende, Douglas? Sí, Lick. Ok. Muy bien. Entonces, estos datos ustedes ya saben, lo llenan como tal. Bueno, quiero empezar antes que nada por el encabezado. ¿Va? Por favor, no es necesario decírselos, pero ustedes ya saben. Un informe psicológico debe llevar encabezado, debe llevar un título y la institución que está respaldando ese informe, que es la universidad y posteriormente la escuela de psicología, escuela de ciencias psicológicas.
Entonces, por favor, asumiría que ya para este momento no cometen estos errores donde no están haciendo entonces esta situación. ¿Estamos? Ok. Entonces, vamos llenando los datos generales y pasamos entonces al motivo de consulta. Vean, en el caso del motivo de consulta, los que llevaron medición conmigo saben a qué me refiero con el elemento de manifiesto y latente. Cuando yo hablo del motivo de consulta manifiesto, hace referencia a aquello que el individuo comenta como tal con respecto al motivo del proceso de evaluación. Como por ejemplo, para la mayoría de nosotros, el motivo manifiesto es que usted está realizando la evaluación por motivos académicos. Sin embargo, creo que en la medida que han ido interactuando con sus pacientes, se han dado cuenta que no es del todo cierto. Que hay por ahí algo que le está causando un cierto malestar y que por eso ha decidido integrarse en el proceso y que por eso le ha llamado la atención y esto lleva al siguiente punto. ¿Cierto? ¿A quién le ha pasado ya que su paciente o su evaluado, ustedes ya detectaron un motivo de consulta latente? Yoli. Lesbia. Fausto, compártanos. Bueno, con respecto a mi paciente, siempre relaciona en el caso de TAT, relaciona bastante las historias con ya un hecho familiar que le pasó hace poco y también con cuestiones de trabajo y estrés. Entonces se nota ahí un poco la relación directa. Exacto. Entonces, quiero que ustedes observen de que la mayoría de personas casi siempre dicen, no, que yo lo estoy haciendo porque por ayudarle, por X o Y, pero realmente ahí en la medida que van teniendo interacción, se van dando cuenta de algunas otras cosas. Douglas, ¿iba a decir algo? No, lo que usted mencionaba, por ayudarnos, dice, pero a mí me ocurrió algo peculiar, que el paciente se abrió en las historias, contar su historia, se abrió y dijo, nunca pensé que iba a hablar tanto con usted en esta parte, pues entonces, hasta ella quedó sorprendida en esta parte, pues entonces es interesante lo que usted menciona. Exacto. Entonces, vean, ahí es donde yo quiero que ustedes empiecen a generar estabilidad del motivo de consulta manifiesto y latente. Miren, eso que está en amarillo no lo van a copiar así. Manifiesto por fines académicos, latente por esto, sino que se va a copiar en prosa. Ustedes van a iniciar, por ejemplo, diciendo, la presente evaluación se está llevando a cabo con el objetivo o fines académicos. Sin embargo, en la medida que se ha avanzado, es notorio que el evaluado le ha concientizado XXXXX. Rolando, ¿pregunta? Sí, sí, licenciado, le iba a comentar algo. Pues en el caso mío, mi paciente, pues lo que manifiesta al momento de realizar la entrevista es para conocerme mejor, ¿verdad? Eso fue lo primero que dije. Pero una vez ya fui ya lo que es aplicando, lo que son los tests y todo eso, empecé a notar que tenía bastante estrés en cuanto a las historias que comentaba, por ejemplo, en el TAT. En el dibujo de la figura de Macover, pues noté que en ambos dibujos no le dibujó manos y se notaba como que las manos estaban en la parte trasera del cuerpo. Entonces, licenciado, pues, y pues como le dije a usted, en varias láminas noté que el paciente se proyectó de una manera
muy incómoda al verlas. Entonces ahí noté que tenía estrés, que tenía como una tensión por ver las láminas, porque incluso me dijo, todas se parecen, todas son iguales, muestran como tristeza, muestran como eso, como que está pasando algo malo. Entonces sí, en mi caso, licenciado, pues yo siento que el manifiesto ya dijo, quiero conocerme mejor, pero una vez que latente, noté bastante estrés y tensión como por complacer. Exacto. Entonces, la idea de esto es eso, de que ustedes lo puedan ir descubriendo. Que ustedes puedan ver esta situación, por ejemplo, de cómo va descubriéndose ciertos elementos de la historia de los individuos y cómo ustedes van a poder detectarlo no solamente a través de las pruebas, sino también, como dice Rolando, por ejemplo, hay mucho estrés al momento de la evaluación o entre otras cosas. ¿Se entiende? Sí, Lee. Muy bien. Ok, continuamos entonces. Por acá, volviendo al elemento estructura, volviendo al elemento que hablábamos acerca de la redacción. Lo que yo quiero que ustedes me escriban acá, voy a pasar al otro, solo déjenme ver si informe, si tienen la por ejemplo, yo quiero que se vea más o menos de este tipo, de esta forma. El motivo de la presente evaluación es con fines académicos para la clase psicodiagnóstico 2 durante el segundo PAC. Sin embargo, a lo largo de la evaluación se revelaron ciertos conflictos emocionales que le generan tensión al evaluar. Yo le decía, o sea, está bien la redacción, pero bien corta también, que podía ampliar más, pero realmente la estudiante era así, o sea, tenía como un estilo de redacción bien particular. ¿Ok? Entonces, volviendo a la estructura del integrado. Entonces, una vez que ustedes ya tienen esto, avanzamos al siguiente punto, que son las pruebas aplicadas. En las pruebas, pues tenemos las 4 pruebas más la entrevista psicodinámica para adultos. Escriban bien sus nombres, escriban bien los autores. Si lleva, por ejemplo, en el caso del dibujo de la figura humana, Macover, versión Macover, de FH, o el caso del test gestáltico visumotor de Bender, no le va a poner Bender, sino que el nombre completo que lleva. Además de esto, vamos a irnos al siguiente punto de elementos de conducta observada. Hablábamos la vez pasada con la conducta observada que nos referimos a lo que usted logra notar del proceso de evaluación, no solamente las condiciones psicológicas, sino también aquellas condiciones físicas que nosotros pudiéramos llegar a detectar, como por ejemplo que la persona se muestre esquiva, estresada, o que se muestre como desorientado o desorientada, entre otras cosas. No sé si tienen alguna duda con esa parte de conducta observada, porque es algo que ya hemos tocado en varias ocasiones. Sin embargo, si no está claro completamente, se puede abordar. Mi parte está bien. Ok. Ahora, eso respecto al elemento de tipo de presentación personal. Pero también vamos a notar la conducta durante las pruebas. Por ejemplo, le pasó a alguien que en TAT fue muy cooperativo, pero en Bender no. O al revés, muy cooperativo en DFH,
muy cooperativo en todas las demás pruebas, menos en TAT. A mí me pasó, en mi paciente en en las demás pruebas las hizo bien, con facilidad, pero en el momento de empezar a contarme las historias me dice, ay, es que no sé, yo no puedo contar historias. Entonces yo simplemente le dije que lo hiciera lo mejor que él podía, pero sí fue algo cerrado el momento de narrar las historias. Y en el caso de las otras 3 pruebas, Bender, Colores y Macover, ¿tuvo facilidad? ¿Se comportó casi de la misma manera? Sí, Lick. Ok, entonces vean, ¿qué es lo que nosotros queremos del comportamiento de las pruebas? Es esto, de que usted pueda explicar en este elemento qué se espera de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el caso de la aplicación de Bender, Macover y test de colores, el evaluado se presentó sumamente colaborador, seguía instrucciones, no se detenía, trabajaba sin problemas y en general mostró una actitud muy cooperativa. Sin embargo, en la aplicación del test de percepción temática, se mostró un tanto renuente a desarrollar las historias, aduciendo a, y usted puede colocar, por ejemplo, entre comillas, a que no era muy imaginativo, que era una persona que no era muy creativo, si eso lo dijo, ¿verdad? A eso me refiero con el entrecomillado. Y finalmente le costó mucho trabajo seguir la instrucción y por ende las historias generalmente eran una descripción de la lámina. ¿Se entiende? Sí, Lick. ¿Y qué pasa cuando hay inconsistencias en las 4 pruebas? Bueno, entonces vamos poniendo cada párrafo por prueba. ¿Sí? No hay ningún problema. Es raro, no creo que nadie haya tenido esto, que su paciente se haya comportado de manera distinta en las 4 pruebas. Sin embargo, adelantándolos, pues puede pasar. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Quién no ha oído hoy? ¿Dudas, María Fernanda? Lick, todo eso va dentro de conducta observada, ¿verdad? Solo que lo vamos a ir desglosando así, como lo Sí. tiene usted ahí. O sea, pero en prosa, ¿verdad? Todo esto es todo en prosa. Yo lo tengo como en apartados porque Sí. necesito que lo vean así, pero todo esto va en redacción en prosa. Sí, sí, entiendo. Muy bien. Anamnesis, que yo creo que para este punto no es necesario tocar anamnesis, y sin embargo lo hicimos al inicio de la clase. Pero elementos, un recordatorio rápido de anamnesis. Anamnesis es contar una historia relevante que valga la pena a su paciente y sobre todo entendible, lógica, secuencial y sobre todo que permita que la persona que está leyendo ese informe, que no es usted, sino que es alguien más que lo está leyendo, tenga una noción de quién es el sujeto que usted evalúa. ¿Clarísimos? ¿Fausto? Sí, Lick. Sí, Lick. Con respecto en la anamnesis, cuando nos refiramos a los familiares, solo decimos el papá, la mamá, Puede poner otro tío, código. sobrino. O puede poner otro También código. podemos poner un código. Sí. Por ejemplo, si usted le puso, vaya, si yo le puse que este es el nombre, PX 2022-157, yo le podría poner 1, la madre, o 2, el padre, o guión P, o guión M, o si tiene hijos, hijo, no sé, pueden hacer, lo importante de eso es que no revelen ningún dato de la persona. Pero buena pregunta, Fausto. Ok. ¿Vamos bien? ¿Clarísimos hasta acá? Sí.
Y ahora nos vamos a la interpretación de resultados. Vean, nosotros no tenemos en el caso de la prueba, porque este es un informe integrado, pero nosotros no pudimos aplicar aquí pruebas de inteligencia, pero ustedes en algún momento, si lo tienen, pueden hacerlo, ¿no? Y pues aquí es donde se deberían de integrar todos los resultados, WISE, Bender, DFH, entre otras cosas. ¿Sí? Sí, eso mismo le iba a comentar yo, a mi paciente, yo hubo un tiempo que le apliqué Raven, entonces ¿puedo integrar Raven ahí? Sí. Ok, listo. Sería súper bueno porque le va a permitir a usted también ver algunos elementos conductuales y cómo ha ido cambiando la persona. Entonces, si llegaran a tener, yo creo que algunos que llevaron medición conmigo, creo que también están evaluando al mismo paciente, ¿verdad? ¿O no? Creo que Daniela. Daniela, sí. Ok. Entonces, vamos a, si ustedes tienen esta oportunidad, pues obviamente ahí ustedes pueden integrar esta información. ¿Ok? Vamos entonces a hablar, en la primera parte vamos a hablar del área perceptivo-motor. ¿Qué vamos a hablar acá del área perceptivo-motor o percepto-motor? Vamos a tocar todos los elementos relacionados con el análisis del LAX. Recuerdan que el LAX nos da un dato de que si puede ser que exista algún tipo de indicio ¿cómo se llama? De daño significativo, ¿verdad? A nivel orgánico. Entonces, para que nosotros podamos enfocarlo. Y ahí es donde se puede colocar el área perceptomotor. También, en el caso del área personalidad, que es donde más tiempo nos va a tomar, vamos a trabajar con las pruebas proyectivas por cada una de ellas. Entonces, no las vamos a mencionar, o sea, no, mejor dicho, no le vamos a colocar un título, como por ejemplo, no le voy a poner test del dibujo de la figura humana, ¿sí? Como un título, y usted empieza abajo a redactar. No, lo voy a hacer todo en prosa. Y voy a decir entonces, en el test del dibujo de la figura humana, PX 2022, 158, demostró características asociadas con, y ahí empezamos a trabajar con el cacique y vamos a evacuar área por área porque ya la información ya está ordenada. Entonces vamos a trabajar aquí con cacique de DFH. Luego vamos al siguiente, test de Bender. ¿Sí? Realizamos el proceso introductorio y luego vamos con el cacique de Bender. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, todos los caciques al final nos ayudan para esto, para poder mejorar y para poder facilitar el proceso de redacción, porque ya tenemos todos los datos. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿Dudas, Ana López? Licenciado, entonces los CACIC van a ir dentro de la interpretación después de interpretar cada una de las pruebas. Pero en prosa, ¿verdad? Sí. En prosa, no me vaya a copiar y pegar así. Sí, y el cuadro en anexo.
Ok. El cuadro va en anexos, pero ya el proceso de redacción ya va ahí. Entonces, que conste, no es que ustedes van a copiar y pegar tal cual, ¿verdad? Y listo, ya acabó. No, no es así, sino que ustedes van a tomar esa información y la van a redactar, van a utilizar esta información de manera apropiada. ¿A qué me refiero con que lo vamos a utilizar de manera apropiada? De que todo lo que me dice estos resultados, no todo aplica, ¿cierto? Ustedes pueden estar viendo la interpretación de Macover y observan, por ejemplo, que hay ciertos síntomas o ciertos rasgos que no corresponden a su paciente. O sea, ahí es donde viene usted, vean, integrar esta información con la entrevista y sobre todo en que ustedes también tienen su propio ojo clínico. Las pruebas son una guía, pero no son elementos como una, ¿cómo les puedo decir? No es como un elemento que es como castigador de que es así. Y como es así y se acabó la historia. No, usted tiene la flexibilidad para entender que hay ciertos elementos que no se aplican quizás a su paciente, otros que sí, otros que no, pero la idea es que ustedes puedan interpretar esto basados en la forma en la que ustedes han observado a su paciente y que han hecho sus propias hipótesis clínicas. ¿Se entiende? Sí, sí. No quiero Gracias. ver caciques copiados y pegados. No es la idea. La idea es que usted pueda tomar esta información y la vaya trabajando, vaya de a poco. Tiffany, perdón, ¿me decía algo? No, nada. Entonces vamos a pasar por cada una de las pruebas. Tanto para Bender, FH, colores y TAT. Una vez que hacemos todo esto, ya finalizamos la interpretación de resultados y pasamos al siguiente elemento que es el diagnóstico. En el caso del diagnóstico, yo les coloco como un cacique general. Si ustedes quieren, yo se los pido, pero si ustedes lo quieren hacer, pueden obtener estos datos viendo todos aquellos elementos que coinciden bastante. Como por ejemplo, si ustedes observan, de repente hay personas que coinciden con 5, 6, 7 elementos y ustedes van a observar que esta información, pues al coincidir, eso forma parte de algo y ustedes ya lo han corroborado con su historia clínica, ya lo han corroborado con su ojo clínico y entonces podrían determinar que eso forma parte importante de los rasgos de personalidad del individuo. Y ahí es donde nosotros vamos a redactar. No es copiar y pegar, sino más bien es tomar la información más relevante y poder entonces exponerla de manera eficiente, de manera pausada, pero sobre todo que transmita información relevante. ¿Estamos? Sí. Y esto no es una obligatoriedad en este sentido, o sea, no es obligatorio que ustedes lo hagan, pero sí me gustaría que sí aplica, de nuevo, y vean, está en grande, sí aplica, no es siempre, sí aplica, podemos hacer un intento de diagnóstico con los criterios del DSM-5, ¿sí? Como les digo, la idea es que ustedes puedan como tener esta oportunidad de explorar un poco este tema. ¿Ok? ¿Dudas con el diagnóstico?
¿O todo bien? Todo bien. Todo bien. ¿Perdón? ¿Todo bien? Sí. Sí, Ok. Y vamos entonces ya a las últimas partes. En el caso de, del elemento del pronóstico, hay tres opciones importantes que nosotros nos podemos encontrar, que es el pronóstico favorable, favorable siguiendo recomendaciones o reservado. Estas tres opciones que nosotros nos podemos encontrar es, en el caso de favorable es cuando todo lo que nosotros observamos de nuestro paciente, pues coincide, está bien, no hay ninguna dificultad, no hay ningún elemento que pueda dañar este tipo de situación que está viviendo el paciente. O sea, a eso nos referimos con que es algo favorable. Si es algo favorable, siguiendo recomendaciones, hacemos referencia a que algunas cosas que quizás no son tan, o sea, tiene algunas dificultades, pero al mismo tiempo tiene elementos que le van a ayudar a poder crecer, a poder cambiar ciertos elementos. Podemos entonces generar esta recomendación. Y finalmente, cuando nosotros tenemos un pronóstico reservado, es cuando nosotros podemos observar que el individuo, por ejemplo, tiene un montón de dificultades, no tiene tantas situaciones, no tiene tantos elementos que le puedan salir de esta condición. ¿Estamos bien? Por ejemplo, si una persona al hacer el desarrollo y uno ve que tiene algún tipo de trastorno, bueno, y vamos a identificarlos y basarnos a los criterios diagnósticos como tal. En ese caso sería reservado. Sí, o sea, si usted considera que cumplen los criterios diagnósticos para un trastorno, sí, lo pueden hacer. Y obviamente sería reservado. Y ahí es donde voy al siguiente punto. Lo importante de esto es explicar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué es reservado? ¿O por qué es favorable? ¿Por qué es favorable siguiendo recomendaciones? Como les digo, lo importante de esto es explicar por qué. Y esto me lleva entonces al siguiente punto, que es las recomendaciones. En el caso de las recomendaciones, si ustedes recuerdan, cuando veíamos esto por ejemplo, en el caso de las pruebas como WISE, pruebas como Raven, generalmente las recomendaciones eran muy apuntando hacia una área o hacia una habilidad específica, ¿cierto? Sin embargo, en el caso de estas pruebas de psicodiagnóstico no es tan fácil porque no es como lo que ustedes observan, ¿verdad? Que podríamos mejorar habilidades motrices o podríamos mejorar esto o podríamos mejorar aquello. Pero no es tan fácil poder hacer una recomendación de este tipo. Las más importantes que nosotros podemos encontrar es ir a psicoterapia, o pasar por un proceso subsecuente de evaluación con un profesional de salud mental. Si nosotros observamos que el paciente realmente tiene muchos aspectos que necesitan ser atendidos. O cualquier recomendación importante que usted considere. Como por ejemplo, si Rolando dijo de que su paciente continuamente hace referencia a que pasa estresado, que pasa de esta o de aquella manera, entonces obviamente la situación va a ser y le puede ayudar, por ejemplo, con
técnicas para el manejo de la ansiedad y estrés. Y puede entonces redactar, por ejemplo, ideas, lineamientos, colocar enlaces de YouTube, por ejemplo, técnicas de terapia de relajación muscular progresiva o técnicas de respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante de esto es que ustedes deben de verificar esta situación y tratar de adecuarlo para su paciente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, en recomendaciones tenemos que explicar el porqué de cada recomendación. Yo les digo de esta situación que siempre se los explico de esta manera. Ustedes se han fijado que en Sattler, para todas las pruebas Wechsler, hay formatos donde dice cómo mejorar y qué tipo de recomendaciones se pueden hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted quería mejorar porque el diseño con cubos era una debilidad, entonces venía el Sattler decía jugar ajedrez o jugar X cosa. O en el caso de si información o vocabulario le aparecía un poco baja, venía y le decía, juegue sopa de letras o lea cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo siempre le explico esto. ¿Usted pagaría cuánto? 5,000, 6,000 empiras por el proceso de evaluación para que la recomendación sea juegue ajedrez o lea cuentos. Yo no lo pagaría. Yo no sé ustedes, pero yo no lo pagaría. Entonces, tenemos que explicar la importancia detrás de esa recomendación. No es que yo quiero que juegue ajedrez porque a mí me gusta el ajedrez. No, yo quiero que lo practique porque es algo que yo realmente considero que es relevante, que es importante para poder mejorar sus habilidades. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ok, y entonces con eso terminamos este apartado del informe integral. ¿Dudas, preguntas, consultas? Licenciado, yo quisiera hacerle una pregunta, pero ya fuera de la grabación, si es posible. Ok. Gracias. ¿Dudas, preguntas, consultas? En los anexos incluimos todos los protocolos y los dibujos, ¿verdad? También le incluimos la constancia del SEM. Y la entrevista. Y la entrevista, ok. También bueno, no sé si transcribimos, bueno, en la entrevista obviamente, pero no sé si transcribimos, si, digamos, durante las aplicaciones, las consultas o lo que preguntó el paciente durante la aplicación. No sé si lo anexamos también. Es que todo eso debería de ir en conducta observada. Ah, ok. No, yo decía más de manera directa, una transcripción directa, no como redactado en prosa. No, puede ir ahí en conducta observada. No hay ningún problema. Ok. Lick, como la anamnesis la vamos a sacar de la entrevista, pregunto porque el compañero dijo que teníamos que como transcribirla. ¿Es necesario o solo con las fotos de la entrevista? Y obviamente la anamnesis va a ir más redactada. No, es que la anamnesis va a estar ahí porque es un fragmento de la entrevista, pero necesito tener la entrevista completa también. Porque su compañero, cuando haga la coevaluación, va a explicar esto. Va a poder leerlo. ¿Vamos bien?
¿Dudas, preguntas, consultas? Ahorita es el momento. Ok. Si no hay dudas, entonces, ¿Para cuándo quedaría el borrador? ahorita. El borrador va a quedar para de este viernes 18 para el siguiente, que es 25. ¿Ok? Que es 25. Ok. Yo por eso les estaba diciendo, trabajen en los anexos. Los anexos son los que llevan más tiempo. Entonces, vean, yo voy a hacer esas correcciones. Para el 25 va a quedar el informe borrador. El informe ustedes lo van a subir a la plataforma y luego yo voy a bajar para poder entonces realizar lo que viene a continuación. Este formato también se lo voy a hacer llegar. Creo que ya está. No recuerdo, pero creo que sí. Entonces, este formato, esta rúbrica de coevaluación es la que ustedes van a tener. La rúbrica de coevaluación, usted va a colocar aquí a quién está revisando y por quién está revisado. ¿Verdad? Entonces, en este caso, si ustedes ven, hay ítem de evaluación y luego hay valor, que esta columna es el valor que usted le va a dar de este valor real. Entonces, por ejemplo, usted va a venir y va a decir estructura general del informe, redacción, interlineado, ortografía, coherencia, encabezados, logos, entre otras cosas. ¿Cuánto de todo eso durante toda la estructura del informe, cuánto esta persona merece? Merece 1, puede ser 0.9, puede ser 0.7, puede ser 1.5, si no hay ninguna falla, si no hay ningún error. Pero si es una persona que constantemente, por ejemplo, no tilda, entonces usted va a ir y va a empezar a hacerle y le va a marcar todos los errores que vea. ¿Sí? Todos los errores. ¿Cómo lo voy a marcar? Por ejemplo, si imaginemos que esta palabra está mal tildada, entonces yo la sombrío y le doy un color amarillo. O, por ejemplo, imaginemos que esto yo lo leo y no se entiende esa idea, entonces yo le puedo agregar un comentario. Por ejemplo, yo le doy ahí agregar un comentario y le pongo, esta idea no se entiende. ¿Sí? Y le dejo este comentario. Porque luego usted, con todos esos comentarios que va haciendo, todas estas marcas que va viendo de errores ortográficos, de errores de no acentuación, usted va a poder ir determinando una nota para esa estructura general del informe. No quiero que ustedes le den todo el tiempo notas perfectas a sus compañeros, porque no es la idea. Si su compañero se la merece, se la merece. Eso no hay ninguna duda. Pero si es una persona que nunca usó una tilde en todo el informe, no puede ser que tenga 1.5. Entonces vamos haciendo estas ideas, vamos haciendo estos elementos. Por ejemplo, siguiente ítem de evaluación, el motivo de consulta. ¿Qué es lo que buscamos? Que brinde una redacción general de los motivos de consulta manifiesto y latente, transmite una idea concreta y no hilos de pensamiento aislados. ¿Cuánto, en su opinión, merece ese motivo de consulta? De 1 punto. Y así, para cada uno de los aspectos, todo lo que yo les he pedido está ahí. Entonces, en la columna donde dice valor, usted le va a ir agregando estos valores, ¿sí? 1, 1, 0.5, 5, 1.2, 3, luego en diagnóstico le ponemos un 1, 1 y 3, porque muestra todos los, vean. Aquí está toda la documentación que yo ocupo. Los 4 CACIC.
los 2 de FH de Macover, el dibujo de Bender, resultados obtenidos del test de colores, vaciado de las 10 historias de TAT y entrevista. ¿Ok? Entonces, una vez que usted lo tiene, ya tiene toda la nota, digamos, aquí sacó 1, 2, 3, 4.2, 7.2, 8.2, 9.2, 12.2. Usted le coloca esto. Y usted incluso puede colocar alguna observación al final. No hay ningún problema. Pero esta columna de acá, donde dice profesor, esa es la puntuación que yo le voy a dar a usted. ¿Sí? Porque yo lo que quiero es que ustedes puedan estar en la silla del evaluador, en la silla del profesor por un momento. Para eliminar, porque hay personas que dicen que no, que mis compañeros me tienen mala fe, que me evalúan mal, que se la tienen conmigo, que no sé qué. Es que la nota la nota de su compañero no la tengo, esa nota no es una nota asignada, es una práctica para que ustedes revisen un informe, o sea, tengan esa oportunidad de hacerlo. Pero la nota que vale es la del profesor. Y es más, si su compañero quiero pedirles que vayan encendiendo la cámara para poder ir viéndolos. Porque si su compañero entonces, más bien, le evalúa mal, y usted tiene un informe 12 de 15 y su compañero le dio 6, yo voy a penalizar a su compañero. Porque el trabajo que usted está haciendo no es de gratis. La coevaluación vale 10 puntos el borrador y 5 puntos el final. Entonces no es de gratis lo que está haciendo. Yo voy a evaluar también la evaluación del compañero. ¿Estamos clarísimos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas sobre lo que van a hacer de la coevaluación? ¿No? El problema es cuando ya empieza. Ok, entonces vean. Yo voy a utilizar el nombre, el código. Yo se lo voy a asignar a cada uno de ustedes. Entonces, yo voy a enviar un correo electrónico con el nombre, con el número de cuenta. ¿Ok? Se va a ir en una columna el código, el número de su cuenta y al lado el código. Presten atención. Cuando guarden su informe, en el nombre del informe no le pongan informe integrado. Porque informe integrado tengo 500 informes integrados en la computadora. Entonces póngale informe integrado, guión y el código suyo. ¿Ok? Repito, informe integrado, borrador, guión, su código. Entonces yo voy a poder ir verificando eso. Yo los descargo, los informes, y luego se los envío al correo. No les voy a enviar a cada uno de ustedes su correo, sino que les voy a enviar un archivo comprimido y ustedes van a buscar ahí el nombre el código del evaluado que ustedes tienen. Eso lo vamos a hacer el viernes. Por ende, entonces, el viernes se va a entregar a 1 de la tarde, 1 p.m., para que yo lo pueda descargar, pueda revisar, y ese mismo viernes ya lo tienen entonces ustedes. Y luego entonces la coevaluación, le voy a dar chance que se entregue hasta el día martes en la noche, para yo poder verlo. Y bueno, aquí nos vamos a ver. Ese día pretendo que nos veamos acá para hacer correcciones del informe borrador y también hacerles llegar si tienen alguna duda de la coevaluación. ¿Estamos? ¿Todo bien? Sí, licenciado. Claro. Muy bien. Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, quedamos pendientes de lo siguiente. A ver.
A ver, a Tiffany le pedí, porfa, ¿usted me puede ayudar ahorita a tomar nota de lo que yo les debo y me lo recuerda? Ok, sería código, el listado con el código y el número de cuenta y su código, el formato de coevaluación del borrador. No le voy a hacer llegar todavía el del final, del informe final. Bueno, al volver el martes, el siguiente martes nos vemos y ahí les entrego su examen. ¿Qué más les debo? El informe el informe que les puede servir de guía. Informe guía. ¿Qué más les debo? Creo que solo eso, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el siguiente martes. Martes, esta semana que tienen, la tienen libre, entre comillas, para que ustedes trabajen por su cuenta. Sería 22 y 24. Ustedes trabajan por su cuenta. Nos estaremos viendo el 29 para poder presencial, compartir algunas historias de algunos informes y explicar algunos elementos de la coevaluación si es que tienen. Fausto, adelante. Sí, los que hasta esta semana entregamos el video de aplicación de pruebas, lo subimos siempre en el mismo espacio en el campus. Mito. Ok. ¿Hasta cuándo les di chance para ustedes? Para que no les aparezca como entrega tardía. Hasta mañana. Mañana, licenciado. Ahorita hago la corrección para que no les aparezca como tardío. Video, aplicación de pruebas. Se entrega. Perdón. Un segundito. Ahorita va a ser corrección. Mañana es 18. Ok. Ya listo entonces la corrección para que no aparezca como tarde. Gracias, Liz. Súper. Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos siguiente martes. Cualquier situación por ahí me la hacen saber. Y con gusto por ahí voy a estar respondiendo correos. Gracias. Feliz Lick, noche. solo una última cosa. Más o menos, ¿para cuándo nos estará mandando usted estos formatos para poder hacer el integrado? Igual hay que vaciar primero. Voy a tratar de enviárselos ahorita. Bueno. Gracias. Lick, me regala 2 minutos, por favor. Sí. Lick, Okay. y subir el video de la clase del día de hoy, ¿cuándo lo realizaría? Ahorita en lo que se convierta y todo, voy a tratar de estarlo subiendo ya. Ok, gracias. Gracias. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.